Un golpe sordo se escuchó cuando la maleta de Marcus Ellington fue empujada con fuerza por el pasillo junto a un agente de seguridad. Toda la cabina del First Class quedó en silencio. El hombre negro con traje sencillo y gafas de montura fina acababa de recibir la orden de desocupar el asiento 2A, el asiento por el que había pagado 4.750 chelines para el vuelo de Nueva York a San Francisco. Necesita cambiar a clase económica, dijo el líder. La azafata Linda Carson, con voz firme y ojos fríos. Este asiento pertenece a un cliente preferente. Marcus levantó la vista con la mirada tranquila, aunque las manos que descansaban sobre sus rodillas se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No gritó, no discutió. Simplemente dijo, billete válido, asiento válido. Estoy sentado donde pertenezco. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los pasajeros detrás de él. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? Algunos sacaron sus teléfonos grabando. Sus lentes temblaban con una mezcla de emoción e inquietud. En la estrecha cabina, la atmósfera se espesó como si una sola chispa pudiera provocar una explosión. Frente a Marcus estaba sentado Richard Whitmore, un hombre blanco con un traje azul marino y un Rolex brillando bajo las luces LED. Sonrió con suficiencia. El asiento 2A es mío. Me he sentado aquí docenas de veces. Debes estar equivocado. Quizás ya hayas visto esta escena. Por un lado la arrogancia del derecho, por el otro una calma. Era peligroso. ¿Quién tenía realmente el poder? Marcus se reclinó y bajó la voz, señor Whitmore. En virtud del artículo 17 del Contrato de Transporte de Aviación Federal de los Estados Unidos, la propiedad del asiento se determina mediante un billete electrónico pagado, no por persona hábito. ¿Quieres que lea mi número de boleto en voz alta para toda la cabina? ¿Oyes? Sus palabras cortan como una cuchilla. Por un breve momento Linda Carson vaciló, pero rápidamente recuperó el control. Tono autoritario de un veterano auxiliar de vuelo. Señor Ellington, le pregunto. Si se niega, tendremos que llamar a la seguridad de la aerolínea. Esa frase, tengo que llamar a seguridad, sonó en los oídos de los pasajeros como un familiar campana. ¿Cuántas veces habían visto a un pasajero negro arrastrado de su asiento? Y ahora todo estaba sucediendo nuevamente ante sus ojos. Marcus respiró lentamente. En su cabeza, los números parpadeaban como un balance. $500 millones. El valor del acuerdo que iba a cerrar en San Francisco. Un paso en falso podría arruinarlo todo, pero el silencio significaría rendirse. Miró directamente a Linda y le dedicó una leve sonrisa. Señora Carson, ¿está segura de que quiere? Su nombre aparece en este informe. Se enfrenta a un pasajero con un billete confirmado y pagado, comprado con una MX. Tarjeta negra, y estás dispuesto a violar la sección 240 de negación de embarque. Compensación del Departamento de Transporte de E.E.U. Linda se mordió el labio. Nunca antes había tenido una. El pasajero le devolvió de esta manera una terminología jurídica y económica. Por lo general, la amenaza de llamar a seguridad era suficiente, pero este hombre no lo era, estremeciéndose. Detrás de él, Richard rió, intentando convertir la tensión en burla. Vamos, un tipo con un traje de $500 y un hombro desgarrado me cita la ley. He estado mimado por Atlantic Airways durante años. Solo está dando un espectáculo. Ella risa se extendió. Algunos asintieron junto con Richard. Sin embargo, algunos ojos comenzaron a... Se movió hacia Marcus inseguro. De repente resonaron unos pasos pesados. Dos aparecieron agentes de seguridad con voz firme. Señor Ellington, por favor, aléjese desde su asiento. De lo contrario, aplicaremos las normas de seguridad aérea. En ese momento, Marcus sintió un nudo en el estómago. Podía oír el latido de su... latidos. Cada golpe fuerte y rápido. Bajo las duras luces de la cabina, su rostro estaba iluminado. Sus ojos oscuros reflejaban una resolución inquebrantable. Él se levantó lentamente, deliberadamente, sin un atisbo de resistencia. Exteriormente parecía como una derrota, pero en su mente un plan diferente ya había comenzado. Una llamada, un nombre, y cuando se pronunciaba ese nombre, toda la aerolínea temblar. Marcus miró a Richard, su voz baja y cortante lo suficientemente fuerte solo para él. Ten cuidado, el mercado no perdona. Engaño. La cabina del primer asno contenía la respiración.
Los teléfonos seguían grabando. Los pasajeros esperaban para la conclusión, pero aún no se dieron cuenta de que el hombre estaba siendo escoltado desde su asiento. No era el débil, era Marcus Ellington, director ejecutivo de Ellington Dynamics, un conglomerado valorado en $18.700 millones, y con un solo dial todo estaba a punto de dar un vuelco. Antes de que se convirtiera en un nombre que hiciera que Wall Street pareciera arriba, Marcus Ellington era solo un niño con zapatos gastados y 3 zapatos prestados. Libros de la Biblioteca Pública de Detroit. Nació en 1976. En un barrio donde el alumbrado público era menos frecuente que las visitas policiales. El apartamento de 2 habitaciones donde vivía Marcus, con su madre, Gloria Ellington, siempre llevaba consigo el olor a óxido, tuberías viejas y el sonido de ratas corriendo por el techo por la noche. Gloria trabajaba como enfermera en el turno de noche, con los ojos ojerosos por el cansancio, pero su voz era siempre amable. Cada mañana dejaba una pequeña nota en la mesa de la cocina. Marcus, estudia como si fueras el último luz en este hogar. Esas palabras temblorosas garabateadas a toda prisa durante un descanso en el trabajo se convirtió en la brújula de toda su vida. ¿Alguna vez has visto a un niño subestimado simplemente por el lugar donde nació? Marcus conocía ese sentimiento mejor que nadie. En la escuela primaria, cuando la maestra les preguntaba a los niños sobre sus sueños, manos alzadas, médico, policía, atleta. Cuando llegó su turno, Marcus dijo, «Quiero ser dueño de un banco». La clase estalló en risas. Un niño negro con una camisa descolorida atreviéndose a soñar con riqueza y poder, pero en sus ojos no había ni rastro de duda. A los 14 años, Marcus trabajaba lavando ventanas en una tienda de conveniencia. El frío le picaba la piel. Tenía las manos entumecidas, pero siempre guardaba un libro de matemáticas en el bolsillo de su abrigo. Mientras limpiaba cada panel esmerilado de vidrio, susurró fórmulas diferenciales para sí mismo. «El conocimiento es la primera parte que tengo que compartir». «Compra», se dijo. Una beca completa llevó a Marcus al MIT. Allí aprendió no solo ingeniería y economía, sino también cómo afrontar el peso de miradas escépticas. En su primer día de clase, un estudiante blanco soltó, «Quizás estés en la habitación equivocada». Marcus sonrió, se sentó y al llegar en el examen final, fue él quien obtuvo la calificación más alta. Después de graduarse, trabajó en un pequeño fondo de inversión, pero en 3 años Marcus se dio cuenta de que, como mientras otra persona tenga las llaves, yo siempre seré un invitado. Dejó atrás un salario de 6 cifras, regresó al apartamento de su madre y comenzó una empresa con nada más que una vieja computadora portátil y un primer contrato valorado en $25,000. Ese fue el comienzo de Ellington Dynamics. La empresa empezó con análisis de datos inmobiliarios y luego se expandió en tecnología de IA para finanzas. Dentro de 10 años, Ellington Dynamics se convirtió en una corporación multimillonaria que abarca 3 continentes. Pero el éxito no solo se medía en números. Marcus nunca olvidó sus palabras de mi madre. El poder no reside en la propiedad, sino en cambiando la forma en que se trata a los demás. Por eso creó una política interna, donde el 70% de los empleados fueron reclutados en zonas económicamente desfavorecidas. Para los medios de comunicación, Marcus Ellington era el gigante negro de Wall Street, pero para su pasado quedó grabado como una cicatriz. Las veces que un guardia de la tienda lo siguió, los pasillos, las veces que su solicitud de tarjeta de crédito fue rechazada, a pesar de una perfecta puntuación, descartada únicamente por el riesgo percibido. Una vez, en los primeros días de su startup, Marcus fue detenido en el vestíbulo de un hotel. El guardia ladró. La conferencia, las habitaciones del piso 15 son solo para huéspedes VIP. Marcus extendió su tarjeta. Una sonrisa fría en sus labios. Bueno, porque soy yo quien paga todo el 15 piso hoy. En ese momento se dio cuenta de una amarga verdad. La gente no dudaba de sus habilidades. Dudaban de su presencia, y juró convertir cada humillación en una herramienta para obtener poder. Ahora, en el 407, Marcus ya no era el chico que lavaba ventanas. Era el hombre sentado, diosa, con un acuerdo de 500 millones esperando en San Francisco. Pero cuando Linda Carson y Richard Whitmore se quedó allí negando su legítimo asiento,
Cada recuerdo de Detroit, del MIT, del antiguo apartamento de su madre, resurgió como una tormenta. No estaban simplemente bloqueándolo de una silla, estaban repasando una historia que él había luchado tan difícil escapar. Y esta vez la historia no se repetiría. En silencio, el amanecer en Nueva York desvió sus primeros rayos de luz sobre el imponentes edificios de cristal. La ciudad aún no se había sacudido el aliento de la noche, pero en el ático del piso 60 de Marcus Ellington, todo se movía con la precisión de una sinfonía bien afinada. Marcus estaba sentado en un largo escritorio de nogal, su portátil abierto en un informe titulado Acuerdo de adquisición, valoración, $500,000. Leyó cada línea de cifras. Labios presionó ligeramente, golpeando ocasionalmente con el dedo contra la superficie pulida. Un ritmo lento y constante, un hábito siempre que necesitaba concentración absoluta. A su lado una taza de café etíope aún humeaba, sin tocar. En cambio, sus ojos se posaron en un marco fotografía. Su madre, Gloria, su dulce sonrisa, su mano apoyada en el hombro de un joven Marcus. Hoy mamá murmuró $500 millones. Y más que eso, tu fe en mí. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Rachel Kim, su novia de 32 años, asistente ejecutivo, aquel que siempre estaba a su lado durante los acuerdos cruciales. El horario está claro, Marcus. La voz de Rachel era nítida. El equipo de San Francisco está listo para firmar. Los abogados han revisado cada cláusula. No hay lagunas legales. Marcus asintió. Bien. Asegúrate de que la cláusula 12.4 se aplique al control de las acciones minoritarias. Permanece intacto. Esa es la clave final. Terminó la llamada. Se puso un carbón abrigo. El ascensor lo llevó al vestíbulo. Cuando las puertas se abrieron, el conductor estaba esperando. El Mercedes clase S negro se alejó de la acera. La luz de la mañana se reflejaba en las ventanas tintadas. Dentro Marcus abrió su bolso de cuero y sacó una pequeña libreta. No era un informe ni un contrato, sino un documento personal. Notas. Cada decisión financiera conlleva una historia. Entiéndela y comprenderá a la persona. Quizás por eso a Marcus lo llamaban a menudo el narrador de números. No solo veía balances. Veía el sudor de los trabajadores, los sueños de las startups, el hambre de los jóvenes fundadores. El aeropuerto JFK brillaba con fuerza. Ríos de gente fluían como olas metálicas, bajo luces fluorescentes. Cuando Marcus salió del coche, algunos ojos se dirigió hacia él. Un hombre con un traje sin marca, zapatos de cuero modestos, nada llamativo. No tenían idea de que este hombre controlaba una fortuna que valía más de $18,700 millones. En el mostrador de facturación de primera clase, el asistente hizo una ligera reverencia. Buenos días, señor Ellington. El asiento 2A está listo. Aquí está, tu tarjeta de embarque. Marcus aceptó el billete con un leve asentimiento. Movimientos preciso, nunca ostentoso. Al pasar por seguridad captó la mirada persistente de un oficial de T. No era la primera vez. Estaba acostumbrado a ser revisados más exhaustivamente que otros, a pesar de llevar un pasaporte estadounidense y una entrada de primera. Pero hoy Marcus permaneció en silencio. Él sabía que debía reservar toda su energía para San Francisco. En la sala de primera clase, Marcus abrió su portátil y se unió a una videollamada con su equipo legal. Aparecieron rostros brillantes en la pantalla, saludándolo. Marcus, comparamos la valoración con 3 auditorías. Firmas. La figura se mantiene firme. Solo queda la firma. Sonrió. Débilmente, su voz firme. Cuando firmemos, recuerden que esto no es solo un contrato. Es una declaración. Ellington Dynamics no solo existe. Lideramos. Un timbre resonó en el salón. Vuelo 762 de Atlantic Airways a San Francisco, embarque ahora. Marcus cerró su portátil e inhaló profundamente. Se levantó, con los hombros, plaza, caminando con la confianza de un hombre que había preparado toda su vida para este momento. Pero el destino a menudo se esconde en los más pequeños detalles. Como él se acercó a la puerta de embarque en el mostrador cercano, Richard Whitmore estaba riéndose con el personal, un hombre acostumbrado desde hace mucho tiempo a que lo llamaran un preferido, invitado a hacer que el sistema se incline ante la mención de su nombre, y en tan solo unos pocos
En cuestión de minutos se desencadenaría una cadena de acontecimientos que sacudirían a Atlantic Airways hasta la médula. Marcus no lo sabía. O quizás más sinceramente, simplemente estaba demasiado acostumbrado a ser subestimado. Lo que no pudo prever fue que tiempo en que la subestimación sería presenciada por todo el mundo bajo el brillo de millones de pantallas de teléfonos. El sonido inconfundible de una tarjeta de embarque. Sonó el escaneo, un pitido agudo al encenderse la luz verde. Marcus Ellington cruzó la puerta con paso firme y tranquilo. Algunos pasajeros estaban ya acomodándose en sus asientos. La cálida luz dorada de la cabina del primer asno derramándose, arrojando un brillo de lujo sobre todo. Vino ya servido, sábanas blancas y frescas dobladas con cuidado, asientos de cuero que parecían moldearse perfectamente alrededor del cuerpo. Marcus colocó su equipaje de mano en el compartimento superior, se sentó en el asiento 2A, se abrochó el cinturón de seguridad, ajustó su asiento y abrió su computadora portátil para revisar las cláusulas finales de su trato. Todo estaba en orden, tranquilo, normal, un momento que parecía como cualquier otro vuelo. Pero entonces una voz cortó el aire, afilada como un cuchillo, cortando el silencio. «Disculpe, pero está sentado en mi asiento». Marcus levantó la vista. Frente a él se encontraba Richard Whitmore, con traje azul marino, corbata roja brillante y zapatos italianos lustrados, brillo de espejo. El hombre de 55 años se mantuvo erguido, agarrando su tarjeta de embarque como un arma. Sus ojos recorrieron a Marcus con arrogancia, como si no pudiera. No podía imaginar que un hombre negro común y corriente se atrevería a ocupar el asiento que él consideraba suyo. Marcus permaneció sereno, con la voz baja pero firme. «Este es mi boleto. Asiento doble. ¿Puedes revisarlo?» Richard rió suavemente, una risa condescendiente que resonó por toda la cabina. «He volado esta ruta docenas de veces. Este siempre ha sido mi asiento. Claramente hubo un error. Deberías hacerte a un lado». Un murmullo se extendió por la cabina. Unas miradas curiosas se volvieron hacia ellos. Un joven, una pareja susurró. «Dios mío, ¿es otro incidente?» Un hombre de negocios levantó el teléfono en silencio. Grabación. El aire se volvió pesado, tenso como la cuerda de un arco tensado. Marcus arqueó un cegó. Sacó la tarjeta de embarque de su bolsillo y la puso sobre la bandeja. Antes de Richard, el número estaba claro. Asiento 2A. Sus palabras salieron lentamente, cada sílaba martillada como hierro. No hay error. Hay. El contrato de transporte es vinculante. El billete está pagado porque... Justo cuando Richard se preparaba para replicar, Linda Carson, la azafata, se acercó. Su cabello estaba cuidadosamente recogido, uniformemente afilado. Voz profesional. Aunque sus ojos delataban algo más frío. «¿Hay algún problema aquí, caballeros?» Richard inmediatamente levantó la voz, el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Este hombre está sentado en mi asiento. Lo reservé». Linda se giró hacia Marcus, su mirada evaluando. «Señor, ¿puedo ver su tarjeta de embarque?» Marcus se lo entregó. Ella lo miró, frunciendo ligeramente el ceño. Sin embargo, en lugar de afirmar su derecho al asiento, bajó la voz y dijo, «Señor Ellington, nos gustaría que este vuelo se desarrollara sin problemas. Tal vez podría considerar cambiar a clase económica para evitar cualquier interrupción». En ese instante, la vena de la sien de Marcus latió con fuerza. El zumbido de los motores se mezclaban con la respiración contenida de los pasajeros a su alrededor. Respiró lentamente, forzando su tono, para mantener la mesura. «Señorita Carson, mi boleto es para el primer puesto por clase. Me sentaré en el asiento que pagué. Debes hacer cumplir las normas. No atender los hábitos personales de nadie». La cabina quedó sumida en un pesado silencio. Richard lo rompió con una carcajada, rica con la satisfacción de quien cree que ya ha ganado. «Mira, solo intenta hacerse el importante. Mira ese traje. Probablemente lo compró en una estantería de liquidación de outlet. No pertenece aquí». Se oyeron algunas risas, hondo superficial y cómplice, pero también había otros ojos inquietos, avergonzados y silenciosamente furiosos por lo que estaban presenciando. Una anciana le susurró a su vecina, «¿Por qué no miran la multa en lugar de su piel?» Linda intentó mantener su tono profesional.
Señor Whitmore, permítame verificar la información. Pero Richard la interrumpió, con la voz desgarrada por el desdén. No hace falta. Sé que este es mi lugar. Soy un fiel huésped de Atlantic Airways. No permitiré que nadie externo lo interrumpa. Marcus guardó silencio unos instantes. Luego cerró su portátil, se inclinó ligeramente hacia Richard y su voz salió bajo, duro como el acero. Señor Whitmore, la asignación de asientos no es basados en beneficios de fidelidad. Se basan en tarjetas de embarque y en la aviación federal. Ley, y te equivocas. Sus palabras hicieron que varios pasajeros se sintieran mal. En una respiración profunda, Linda se estremeció ligeramente, pero en lugar de en defensa del cliente legítimo, hizo un gesto discreto a un colega. Un joven asistente se adelantó y susurró: si se niega a moverse, simplemente llamaremos a seguridad. Marcus escuchó cada palabra, su pecho se encogió, apretado. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Y en ese breve instante, examinó la cabina, los rostros, las cámaras grabando los testigos silenciosos. Comprendió que ya no se trataba de un asiento, se trataba de a quién se le permitía existir en este espacio de privilegio. Sus pensamientos se endurecieron. Si quieren obligarme a salir, lo harán pagar caro. El mercado no perdona este tipo de errores. El intercomunicador cobró vida, anunciando que el embarque se había completado. Pero en el asiento 2A, la tormenta apenas había comenzado. La cabina de primera clase se hundió. Silencio como un escenario antes de una tormenta. El aire era pesado. Las luces doradas de repente sintió más frío. Linda Carson presionó el botón de emergencia, con voz dura y baja. Necesitamos asistencia de seguridad a las 2 a.m. Se extendió una ola de murmullos. Pasajeros susurraban, se alzaban los teléfonos. Cámaras pequeñas, pero con el poder de sacudir toda la aerolínea. Marcus Ellington se sentó erguido con las manos abrazados. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía desconcertante. Calma. En su mente, los recuerdos volvieron a surgir. Las veces que había estado en servicio con la espada, vigilado por guardias de seguridad, a quienes se les había dicho cortésmente: tal vez deberías ir en otro lugar. Pero esta vez, se estaba desarrollando frente a docenas de testigos y millones más, que vería la grabación. La puerta de la cabina se abrió. 2 agentes de seguridad entró. Daniel Brooks, de 38 años, dio un paso al frente, alto y ancho, con los hombros alzados, su voz firme. Señor, hemos recibido instrucciones de retirarlo de su asiento. Marcus no se movió. La voz se le cayó afilada como el acero. Señor Brooks, ¿sabe que tiene una tarjeta de embarque válida para este asiento? Entiende que si toca... En mi opinión, estás violando la sección 41712 de la Ley Federal de Aviación, que prohíbe las prácticas discriminatorias en el transporte aéreo. Daniel titubeó, pero Linda lo interrumpió. Voz anulada. Está causando disturbios. Por la seguridad de este vuelo, por favor, deje su asiento inmediatamente. Richard Whitmore cruzó los brazos y se reclinó hacia atrás con una sonrisa triunfal. Así es. Sáquenlo de aquí. La gente como él no debería estar en primera clase. Se oyeron algunas risas, pero entonces se alzó una voz desde la tercera fila. Espera un momento, segundo. Tiene billete. Vi la tarjeta de embarque. Asiento 2A. Una joven levantó su teléfono grabando cerca del ticket en la bandeja. Linda intentó bloquearla, pero la imagen ya estaba capturada. Marcus miró directamente a la cámara. Sabía cada movimiento se convertiría en evidencia. Lentamente se puso de pie con la mirada fija en Linda Carson. Recuerda esto. Cada decisión que tomes hoy aparecerá en el registro legal. Registro. Y la ley no favorece la parcialidad. Daniel colocó una mano sobre el codo de Marcus, presionando suavemente. Lo siento, señor, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Un hombre blanco en el asiento 1A murmuró en voz baja. Es vergonzoso. Estamos en 2023 y esto sigue ocurriendo. Marcus fue conducido por el pasillo. Las luces de la cabina brillaron en su rostro. No derrota, pero peligrosa moderación. Cada paso aterrizaba como una estaca clavada en el piso. Justo antes de salir de la cabaña, Marcus se volvió hacia Richard, su voz profundo, cada palabra grabada en el aire.
El mercado odia el engaño, señor Whitmore. ¿Recuerda eso? Richard rió a carcajadas, pero las miradas a su alrededor comenzaron a endurecerse. La puerta de la cabina se cerró de golpe. Marcus fue escoltado hacia la brillante luz blanca del pasillo del aeropuerto. Los pasajeros dentro del avión se quedaron paralizados. Los susurros no se detuvo. Tenía un boleto válido. Simplemente cometieron un gran error. En la sala de seguridad, Marcus fue invitado a sentarse. Daniel Brooks evitó su mirada, visiblemente inquieto. Un gerente de nivel medio entró corriendo, con la voz tensa. El señor Ellington, por favor, coopere. Solo queremos que el vuelo salga a tiempo. Marcus se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Su voz ya no era la misma. De un pasajero distante, pero de un CEO acostumbrado al control. Acabas de decir tiempo. Pero olvidaste algo, legal. Yo no soy el problema. Tu sistema sesgado. Ese es el problema. Y créeme, sé exactamente cómo manejar los sistemas. El gerente tragó saliva con dificultad. Por un momento sintió como si se enfrentara a algo mucho más grande que un simple pasajero. Marcus sacó su teléfono y marcó. Habló despacio, con claridad, así que todos pudieran oír. Thomas Green, soy Marcus Ellington. Tenemos una emergencia. Atlantic Airways acaba de violar abiertamente la sección 4 Unil 712 ante decenas de testigos. Quiero que se notifique a toda la junta inmediatamente. En 5 minutos. La sala quedó en silencio. El nombre de Thomas Green, un importante, el accionista, una de las figuras más poderosas de la aerolínea, cayó como una bomba. Marcus levantó la mirada. Sus ojos ardían como fuego de acero. Lo habían obligado a salir de la 102A en humillación, pero en cuestión de minutos toda la aerolínea pagaría el precio. La sala de seguridad del aeropuerto quedó en silencio después Marcus mencionó el nombre de Thomas Green. Para el personal de nivel medio, no era solo un nombre. Fue una señal de alarma. Green, el principal accionista de Atlantic Airways, el hombre cuya influencia podría hacer que toda la junta ejecutiva se vuelva en su contra su eje. Marcus sostuvo el teléfono junto a su oído. Su voz firme, sin prisa, pero cada palabra me impactó como un mazazo. Thomas, me acaban de sacar de la 102A en el vuelo 762. Billete válido, tarjeta de embarque clara. La razón de la discriminación abierta es que todo el incidente ha sido registrado por pasajeros. Si Atlantic quiere evitar una crisis mediática global en 204 horas, quiero acción inmediata. Del otro lado hubo silencio. Entonces una voz envejecida pero aguda lo interrumpió. Marcus, no te preocupes. Lo haré, manéjalo. Sigues en el JFK, ¿verdad? Sí, y quiero que sepan que llamó. Marcus terminó la llamada y se sentó erguido. Su mano no temblaba. Sus ojos permaneció tranquilo. En contraste, los presentes en la sala, el gerente de nivel medio, Daniel Brooks y una empleada tragaron saliva con dificultad. Sabían que acababan de... Encendió una cerilla en un barril de pólvora. Solo 10 minutos después la puerta se abrió. Abierto. Un hombre alto y delgado, de pelo canoso y con un elegante traje gris entró. Edward Clark, director regional, que supervisa todas las operaciones de Atlantic Airways operaciones en la costa este. No se apresuró, pero cada paso que daba presionaba él. El aire se hizo más hermético en la habitación. Señor Ellington. Edward extendió la mano, su voz cortés pero su mirada severa. Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que acabo de decir. Sucedió. Estoy aquí bajo órdenes directas del señor Green. Marcus dio una breve apretón de manos, sus profundos ojos negros cortando más allá del barniz diplomático. Señor Clark, no necesito disculpas. Necesito acción. Y esa acción debe suceder aquí y ahora. Edward asintió. Se giró hacia Daniel, y el gerente de nivel medio con un tono cortante como un látigo. Muéstrame el informe del incidente. Entregaron los papeles temblorosos. Edward los hojeó. Luego los arrojó sobre la mesa. Sin fundamento legal, sin violación de seguridad. Esto es un sesgo flagrante. Respiró hondo y luego continuó. Señor Ellington, por favor, regresaré a primera clase. Te acompañaré personalmente. Marcus se levantó. Sus pasos eran lentamente, pero cada una resonaba como un tambor en los oídos de quienes la habían humillado, él. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, y la cálida luz dorada se derramó,
Los pasajeros levantaron la cabeza bruscamente. Susurraban con los teléfonos aún grabando. Richard Whitmore, todavía plegado en el asiento 2A, se congeló cuando vio a Edward Clark caminando junto a Marcus. ¿Qué pasa? Este es mi asiento. Edward avanzó con voz fría como el acero. Señor Whitmore, su boleto es para vuelo de mañana. El señor Ellington es el pasajero legítimo aquí. Y usted acaba de causar un grave incidente para esta aerolínea. Los rumores estallaron. ¿Una mujer?, exclamó en voz alta. «Dios mío, ni siquiera tiene boleto para hoy». Richard, su rostro se debilitó, y luego se sonrojó mientras intentaba fanfarronear. «Eso es imposible, yo soy un cliente preferente». «Atlantic siempre me ha dado este asiento». Marcus Cortó lo despidió, su voz baja y firme, resonando por toda la cabina. «En el negocio, señor Whitmore, a eso le llamamos tergiversación. Y tergiversación tarde o temprano se arruina». La cabina zumbaba con susurros agudos. Algunos pasajeros incluso empezaron a aplaudir suavemente. Los teléfonos seguían enfocados en Marcus, capturando el momento del impresionante cambio de dirección. Edward hizo una señal al grupo de vuelo líder asistente Linda Carson y sus dos colegas Meredith Hayes y Jason Hill. Los tres fuera de inmediato. Quedan suspendidos de sus funciones a partir de este momento. Linda se puso pálida y sus labios temblaron, pero solo estábamos siguiendo el procedimiento. Edward la interrumpió, su voz como una cuchilla. ¿Qué procedimiento le permite expulsar a un pasajero válido en función de prejuicio personal? Atlantic Airways no tiene ese procedimiento. Fuera. En ese instante Linda pareció desplomarse. Desde una posición de autoridad en la cabina, ella ahora se redujo a alguien que era sacado a la calle bajo la fría mirada de los pasajeros. Jason bajó la cabeza. Las lágrimas de Meredith fluyeron mientras Richard se quedó paralizado, Sue con el rostro rojo como la sangre. Marcus se recostó en silencio en el asiento. Se abrochó el cinturón de seguridad, abrió su computadora portátil y reanudó la revisión de su contrato como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los ojos de los pasajeros nunca lo dejó. El hombre que se había transformado de víctima humillada a epicentro del poder. Un hombre en el asiento 3B se inclinó hacia su esposa susurrando. ¿Quién es? ¿Quién es realmente? La respuesta estaba a punto de sorprender. Los motores rugían constantemente, pero en la cabina del primer asno se prestaba atención al sonido de las máquinas. Todos los ojos estaban fijos en el hombre, que acababa de reclamar el asiento 2A, abriendo tranquilamente su computadora portátil como si nunca lo sacaron de la cabaña. Richard Whitmore era todo lo contrario. Se quedó paralizado. Su mano temblaba mientras agarraba la tarjeta de embarque para el vuelo del día siguiente. La arrogancia en su rostro había desaparecido, reemplazada por el miedo. Un pasajero susurró, ¿quién es él? Para que entrara el director regional. Persona. Otro respondió, debe ser un político o algún multimillonario. Marcus no levantó la vista. Escribió unas líneas de correo electrónico con voz tranquila, casi como si hablara consigo mismo, pero lo suficientemente alto para que toda la cabina lo oyera. Qué interesante. Un solo asiento de primera clase puede exponer todo un sistema. Ser expulsado de un pasajero puede convertirse en una prueba ética para toda la aerolínea industria. Edward Clark, de pie cerca, miró a Marcus con cautela. Conocía a este hombre, tenía un poder inmenso, aunque aún no había comprendido todo su alcance. Linda Carson, retenida en la puerta de la cabaña, todavía intentó defenderse. No pretendíamos hacer daño, solo queríamos mantener el orden. Marcus levantó la vista, su mirada cortante por a través de Linda, fría pero no fuerte. Mr. Carson, el orden no se puede construir sobre injusticia. Estaba sentado tranquilamente con un boleto válido. Eran tú y el sistema. ¿Creíste en eso que me convertí en una perturbación simplemente porque no lo hice? Se parecen a la gente a la que estás acostumbrado a servir. La cabina quedó en completo silencio. Los espectadores que filmaban con sus teléfonos parecían contener la respiración. Ya no se trataba solo de una disputa por un asiento. Era un evento público acusación. Marcus cerró lentamente su computadora portátil. Él se puso de pie. Se giró para encarar a toda la cabina. Su voz se elevó clara y autoritaria, como un discurso pronunciado en un gran salón. Permítanme presentarme. Soy Marcus Ellington, director ejecutivo de Ellington Dynamics.
un conglomerado de inversión en tecnología y bienes raíces, valorado en más de 18,7 millones de dólares, mil millones. Pagué por este asiento como cualquier otro pasajero aquí, pero hoy presencié con mis propios ojos el poder, el estatus y la riqueza. Nada de eso importa cuando el sistema prefiere mirar el color de la piel en lugar de la tarjeta de embarque. Se oyeron murmullos. Algunos pasajeros se quedaron sin aliento. Algunos aplaudieron en silencio. Otros acercaron sus teléfonos y grabaron cada palabra. La cara de Richard Whitmore se puso pálido. Su voz tartamudeaba. ¿Eres el director ejecutivo de Ellington Dynamics? Marcus inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Sí, y acabas de intentar expulsar el director ejecutivo de una corporación multinacional desde un asiento que ni siquiera compraste hoy. Toda la cabina estalló en carcajadas. Pero eran carcajadas amargas. Apuntó directamente a Richard. Se encogió en sí mismo, sus ojos buscando escapar. Marcus se volvió hacia Edward Clark. El señor Clark, Atlantic Airways tiene una opción. O bien entierras este incidente solo para dejar que los medios lo descubran a costa de miles de millones, o convertirlo en un punto de inflexión. Admite el error y rehazlo de inmediato. Tú decides, Edward respiró hondo. Podía sentir la presión no solo de Marcus, sino de las docenas de cámaras que transmitían en vivo en ese preciso momento. Él asintió. Señor Ellington, le presento mi palabra. Toda la tripulación involucrada será despedida y Atlantic Airways. Comenzaré la capacitación antibias de inmediato. Reportaré directamente a la Junta Directiva Directores hoy. Los aplausos estallaron, al principio dispersos, luego crecientes, llenando la cabina del primer asno. Las miradas se volvieron hacia Marcus no solo en respeto pero con alivio. Acababan de presenciar cómo la justicia tomaba forma en el cielo. Marcus volvió a sentarse, acercó su portátil y habló en voz baja, pero con claridad. Suficiente para que quienes estén cerca lo oigan. La justicia no es un eslogan. Es acción incluso en un asiento de avión. Linda Carson bajó la cabeza. Pisando salió de la cabaña en silencio. Richard recogió sus cosas en silencio y se retiró, bajo las escaleras despectivas de los demás pasajeros. Marcus reabrió el acuerdo de 500 millones de archivo. Sabía que en pocas horas firmaría un contrato histórico. Pero más allá de eso, lo que acababa de firmar aquí ante decenas de testigos y millones de personas que verían el video era algo más grande. Una declaración de justicia. Bajo la luz de la cabaña sus ojos brillaban, no solo con orgullo personal, pero con la fuerza de toda una generación. No nos quedaremos callados. Vuelo C-62 finalmente despegó, pero en la cabina de primera clase, la atmósfera aún no había volvido a la normalidad. Todavía había miradas fervientes, teléfonos escondidos detrás respaldos de los asientos y susurros dispersos que flotan en el aire. Marcus. Ellington abrió su computadora portátil y continuó revisando los términos de su contrato como si la tormenta hubiera pasado hace un momento. No, tenía nada que ver con él, pero sabía muy bien que la verdadera tormenta apenas había comenzado, antes de que las ruedas del avión siquiera tocaran tierra en San Francisco. Un avión de 2 minutos y 40 segundos, un video de 7 segundos apareció en Twitter. Fue publicado por un joven pasajero sentado en la tercera fila. El texto era breve. Un director ejecutivo negro fue arrastrado desde un asiento de primera clase. Porque un cliente blanco lo quería. Mira lo que pasó después. En una hora, el video superó los 2 millones de visualizaciones. Los hashtags se dispararon, la plataforma. Astra que posee el asiento 2A, una justicia severa a 30,000 pies. Ellington Atlántico. Facebook, TikTok e Instagram explotaron. Un comentario decía: pasé por exactamente lo mismo, pero nadie me creyó. Yo. Gracias, Marcus Ellington, por negarte a callar. Por otro lado, los escépticos se burlaron. Probablemente usó esto para promocionar su empresa. Los ricos siempre están actuando, pero la ola de apoyo fue abrumador. La gente compartió el clip con indignación, empatía o simplemente conmoción al verla. El director ejecutivo de un conglomerado multimillonario es tratado como alguien indigno del puesto 2A a la mañana siguiente. Los principales periódicos publicaron la noticia. El New York Times encabezó la noticia con el titular: Incidente de Atlantic Airways, cuando el color de la piel pesa más que un
Tarjeta de embarque. Forbes publicó un análisis. Marcus Ellington de víctima de la discriminación al nuevo símbolo de la justicia corporativa. CNN abrió su transmisión en vivo reproduciendo el video. El presentador concluyó: la cuestión ya no es quién tenía razón o no en ese asunto. Vuelo. Pero ¿cuánto tiempo más antes de que las corporaciones finalmente terminen profundamente arraigadas, las acciones de Atlantic Airways se desplomaron, cayendo un 12% en una sola sesión de negociación? Miles de millones en valor de mercado se desvanecieron. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, reunión nocturna en Detroit, dentro del antiguo apartamento donde Gloria Ellington, aún con vida, el televisor desgastado mostraba las noticias. Se secó las lágrimas en silencio mientras ella vio a su hijo en la pantalla. El niño una vez se burló por soñar con tener un el banco, ahora estaba frente al mundo, convirtiendo la humillación personal en una llamada de atención para la sociedad. En las universidades, el derecho y la economía, los estudiantes compartieron el video como un caso práctico. Esto no es solo ley en los libros de texto, esto es ley en la vida real. Mientras tanto, en las oficinas de Ellington Dinámica, empleados reunidos alrededor de una pantalla gigante, orgullosos y tensos. El asistente exclamó: no solo está defendiendo sus derechos, está iniciando una batalla para cambiar toda una industria. Sin embargo, no todos lo aprobaron. Algunos los grupos conservadores criticaron abiertamente a Marcus. Si realmente quería igualdad, ¿por qué presumir de ser un CEO multimillonario? Una publicación anónima en un blog de derecha se difundió rápido. Esto es solo una estrategia de relaciones públicas para obtener más poder. Marcus lo leyó todo. Él lo hizo, no se enojó. Él lo entendió. Toda revolución tiene sus oponentes. ¿Qué? Lo que importaba era que la mayoría había visto la verdad. Esa tarde el teléfono de Marcus vibró. La voz de Edward Clark llegó con urgencia a través de la línea. Señor Ellington, la junta directiva de Atlantic quiere, para conocerte. Están dispuestos a invitarte a servir como asesor en diversidad y política de equidad. Incluso están proponiendo un puesto de presidente honorario en el tablero. Marcus cerró los ojos y respiró hondo. Recordó el momento en que estaba arrastrado del asiento 2A, el aguijón de la humillación, las estrellas curiosas, la burla de Richard. Todo se había transformado ahora en combustible para algo más grande. La oportunidad de cambio desde dentro. Respondió lentamente: Edward, no. Necesito honor. Necesito compromiso. Si Atlantic Airways realmente quiere sobrevivir, debes demostrar que la equidad no es solo un eslogan en un folleto, sino una cuestión de política de supervivencia. Los medios de comunicación seguían pululando, hora tras hora, minuto a minuto. El video se difundió aún más. Otras aerolíneas comenzaron a emitir memorandos internos que instruyen al personal a evitar estrictamente cualquier trato sesgado de pasajeros. Los analistas de mercado lo denominaron el asiento 2A efecto. Un comentarista escribió: solo un asiento, pero obligó a toda la aerolínea industria a reexaminarse a sí misma. En su habitación de hotel de San Francisco, Marcus estaba sentado solo. Su portátil brillaba con el contrato de $500 millones en la pantalla. Pero sus ojos no estaban puestos en los números. Miraba a lo lejos, oyendo en su recuerda las palabras de su madre: estudia como si fueras la última luz en esta casa. Hoy esa luz ya no brillaba solo en el pequeño apartamento en Detroit. Quemó los corazones de millones de personas que vieron un video viral. Marcus susurró suavemente: la justicia por fin ha encontrado su asiento. 3 días después, el incidente del vuelo 762. La sede de Atlantic Airways en Manhattan se sumió en el caos. Las puertas giratorias de cristal giraban sin parar con reporteros, cámaras y manifestantes con carteles en alto. La justicia no es un privilegio. Todos merecen su propio asiento 2A. Dentro de la sala de juntas del piso 40, la junta directiva estaba sentada en círculo. El aire estaba cargado de olor a café y ansiedad. Una enorme pantalla en la pared mostraba un gráfico rojo sangre. Las acciones cayeron un 18% en 5 días. Casi $4.300 millones en el mercado. Valor borrado. El presidente de la junta habló con voz grave. Ya no tenemos otra opción. O admitimos nuestro error y nos reformamos o esperamos. Todo colapso. El nombre de Marcus Ellington se pronunció una y otra vez.
El video de él revelar su identidad en el vuelo se había convertido en un símbolo. Un miembro de la junta dijo sin rodeos: "Lo necesitamos no solo para calmar la indignación pública, sino para redefinir Atlántico". En una sala de conferencias privada en San Francisco, Marcus se sentó frente a 7 ejecutivos. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y cansancio. Edward Clark rompió el silencio. "Señor Ellington, lo invitamos a convertirse en asesor principal de nuestro programa de reforma. Compensación, lo que sea. Marcus". Cruzó los brazos, su voz serena pero cortante. "No lo entiendes. Esto no se trata de compensación. Se trata de supervivencia. Si no cambias nada, perderás el mercado, perderás la confianza, y con el tiempo, perderás todo. El problema no soy yo, son los millones de clientes que hay". Él colocó una carpeta sobre la mesa. En la portada estaban las palabras diversidad y cumplimiento de la equidad. Plan. Esta es mi propuesta. Conciencia de sesgos. Programa de capacitación para todos los empleados, desde la tripulación de cabina hasta la gerencia. Un programa interno sistema de seguimiento para garantizar que cada decisión se base en datos, no en prejuicios, y un comité independiente de expertos en derechos civiles para supervisarlo. Si realmente hablas en serio, lideraré este proyecto. La sala quedó en silencio. Un ejecutivo suspiró y luego asintió. "Nosotros de acuerdo". El mes siguiente, Atlantic Airways anunció un programa llamado SEAT para Todos. Los medios estallaron. En el clip promocional, Marcus Ellington apareció, su voz profunda resonando. "No importa quién seas, dónde estés, de dónde vienes o cómo te ves. Un boleto comprado es un derecho innegable y lo garantizamos". Cientos de empleados hicieron fila para la primera sesión de entrenamiento. Linda Carson, la azafata jefa que una vez se opuso a Marcus, apareció inesperadamente. Ya no vestía su uniforme del Atlántico, sino que se sentaba como una participante habitual. Cuando le pregunté por qué, ella respondió simplemente: "Porque me equivoqué y quiero empezar de nuevo". En tan solo 6 meses, un informe independiente mostró que el 95% de Atlantic Airways, los pasajeros sintieron que el servicio era más justo que antes. Las aerolíneas rivales se vieron obligadas a seguir, lanzando programas similares para evitar ser etiquetados como obsoletos. Un analista de Bloomberg lo llamó el efecto Ellington. En el pasado, las aerolíneas, el éxito se midió por las ganancias trimestrales. Ahora se ven obligados a medirlo por confianza de los pasajeros. En su oficina de San Francisco, Marcus miraba por la ventana mientras la puesta de sol cubría la ciudad. Su asistente Rachel Kim entró con un nuevo informe. "Marcus, el acuerdo de $500 millones ha cerrado. Pero todo el mundo solo habla de Atlantic Airways. Te has convertido en un símbolo social". Marcus sonrió levemente. No había buscado tal título, pero sabía que a veces la historia no te deja elegir. Pone en el centro de la tormenta y te obliga a mantenerte firme. Recordó el momento en que lo sacaron del asiento 2A. Humillación, insulto, pero ese mismo momento desencadenó un cambio que transformó toda una industria. Las universidades comenzaron a enseñar el caso del asiento 2A en las clases de ética empresarial. Derecho, los estudiantes analizaron la sección 41 de SBEN 12 como un caso de estudio principal sobre las redes sociales. El hashtag Asiento para Todos se convirtió en un movimiento que exige justicia no solo en aerolíneas, sino también en la banca, la hostelería y los servicios públicos. Un periodista escribió: "Cuando un CEO era tratado como un pasajero de segunda, convertía la humillación en una oportunidad de transformar los estándares sociales". Ese es el legado de Ellington. Marcus cerró el informe y miró el cielo carmesí. Le susurró a él mismo: "La justicia no surge de un solo momento, surge de los sistemas. Dejamos atrás". Había pasado un año desde el fatídico vuelo 762. El cielo sobre Nueva York estaba despejado. Los aviones seguían despegando y aterrizando como si nada había cambiado. Pero para millones de personas, un asiento de primera clase, el asiento 2A, se había convertido en un símbolo. Atlantic Airways publicó su informe anual. Los ingresos aumentó un 14%. La satisfacción del cliente alcanzó un récord del 90,7%. En el segmento de apertura,
Un video comenzó con Marcus Ellington sentado en 2A, su voz resonante. La equidad no es un eslogan, es la base de la confianza. Y la confianza es el verdadero combustible que impulsa a una aerolínea. La junta directiva de Atlantic declaró públicamente: admitido. Nos equivocamos, pero de ese error aprendimos a corregirlo. Los pasajeros ya no temían ser tratados de forma diferente. Una joven empresaria escribió en Twitter: primero tiempo volando por el Atlántico desde el incidente. Me llamaban por mi nombre, me respetaban, como cualquier otra persona. Ese sentimiento no tiene que ver con la clase del billete. Es sobre ser visto como un ser humano. En las universidades, los profesores incorporaron el caso del asiento 2A. Se convirtió en lecciones sobre negocios y ética. Los estudiantes lo llamaron el caso de Ellington. Los periodistas lo llamaron la revolución de la segunda enmienda. Un bloguero escribió: un hombre fue sacado del asiento que le pertenecía por derecho, y con verdad y solo con su intelecto, cambió toda una industria. Eso no es justicia, eso es un legado. En las redes sociales el hashtag #EWU Seat for All ya no se limitaba solo a las aerolíneas. Se extendió a bancos, hoteles, incluso hospitales. La gente empezó a usarlo para exigir justicia en todos los servicios. En su ático en San Francisco, Marcus Ellington estaba sentado junto a la ventana de cristal con vistas a la bahía. La puesta de sol se extendía sobre el agua, reflejándose en su rostro contemplativo. Rachel Kim, ahora directora ejecutiva adjunta de Ellington Dynamics, entró y colocó un informe sobre la mesa. Marcus Atlantic acaba de anunciar crecimiento. Nos envían sus agradecimientos para ti. ¿Y sabías que alguien escribió un libro sobre el legado de Ellington? Marcus sonrió levemente. El legado no está en los libros, está en cómo se trata a las personas todos los días. Si hoy un pasajero común puede sentarse tranquilamente en el asiento que pagó, entonces ese es el legado. Se puso de pie alcanzando su abrigo. Rachel preguntó: ¿a dónde vas? Marcus respondió. Su voz era tranquila pero firme. A Detroit. Necesito visitar a mi madre. El apartamento seguía allí. Gloria, con el pelo ahora completamente blanco, abrió la puerta y abrazó a su hijo. En la cocina familiar, miró a Marcus con los ojos llenos de orgullo y preocupación. Has llegado tan lejos, Marcus, pero ¿estás feliz? Marcus se sentó y le tomó la mano. Madre, no busco la felicidad en el dinero ni en la fama. La encuentro en los momentos de justicia, cuando un niño pobre recibe una beca, cuando se llama a un pasajero por su nombre, cuando a un hombre negro no se le obliga a abandonar su asiento. Tiene derecho a hacerlo. Pagado. Esa es mi felicidad. Los ojos de Gloria se llenaron de lágrimas mientras asintió suavemente. Una semana después, Marcus apareció en el Foro Económico Mundial en Ginebra. Ante miles de líderes y académicos, terminó su discurso con una frase que hizo que la sala se pusiera de pie. Aplausos. El verdadero poder no reside en las acciones que posees ni en el puesto que ocupas en una junta directiva. Se trata de garantizar que cualquier persona con un billete adquirido tenga derecho a permanecer en su asiento. Si no podemos lograr eso, entonces no merecemos llamar nosotros mismos líderes. Un año después del incidente, Marcus ya no era solo un director ejecutivo, era un símbolo de la humillación en fuerza, de transformar un solo escaño en un movimiento global. Y cuando el avión de Atlantic Airways despegó, y los pasajeros sentados en el asiento 2A susurraban a menudo una sola frase: esto no es solo un asiento, esto es un legado. Marcus Ellington, quien una vez fue un niño lavando ventanas en Detroit, dejó atrás algo más grande que los rascacielos o las cifras de miles de millones de dólares. Había dejado detrás de la creencia de que la justicia puede convertirse en el estándar. En el mundo de los negocios y servicios, la gente a menudo habla de cuota de mercado, ganancias o puestos de poder en la sala de juntas. Pero la historia de Marcus Ellington nos lo ha demostrado. El verdadero poder no reside en la silla más alta de una corporación, sino en asegurar que cualquiera pueda permanecer sentados en el lugar que pagaron. El asiento 2A no es solo un asiento en un avión. Se convirtió en un símbolo, una prueba moral para toda la industria aérea, y más allá, la sociedad en su conjunto. Cuando un solo escaño puede iniciar una conversación global sobre
La justicia es cuando nos damos cuenta de que el cambio no siempre comienza con grandes cambios. Resoluciones, pero con el coraje de decir no a la injusticia. Marcus Ellington convirtió la humillación personal en el catalizador de reforma sistémica, y el legado que dejó no se mide en miles de millones, sino en la creencia de que la justicia puede convertirse en el estándar si tenemos la determinación de persíguelo hasta el final. Si crees que todos merecen su propio puesto en una prensa como la que se difunde este mensaje, no olvides suscribirte para recibir más historias dramáticas e inspiradoras. Y deja un comentario con solo 2 palabras, asiento justo, para afirmar que tú también estás del lado de justicia. Porque al final, el mundo no se mide por los asientos reservados para los privilegiados, sino por cómo protegemos el asiento para todos.